Toco y me voy, tu análisis favorito del partido del Real Zaragoza en León Sepia. Pues aquí estamos, un lunes más en Toco y me voy en el análisis post partido para los abonados también de leonsepia.com con Dani Marzo. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Pues bien, en modo Garfield, ¿no? Odiando los lunes. No me gustan los lunes, que cantaban, I don't like Mondays. ¿Qué tal, Chema? ¿Te gustan los lunes? Más que los domingos por la noche, por lo menos. Son todos los días lunes, casi. Eso es. Pero bueno, nada, aquí estamos envejeciendo en la segunda división. Vivimos un lunes permanentemente. Saludos a todos los que estáis por el chat, luego os nombraremos a todos. Gracias a Servan por suscribirse por noveno mes a nuestro canal de Twitch. Vamos con el partido. Bueno, pues el partido me parece que tú puedes elegir tu propia aventura, ¿no? Puedes elegir si flagelarte porque eres incapaz de marcar un gol y con esta frecuencia tan escasa de goles, apenas 23 goles en 29 partidos, bueno, pues va a ser complicado salvarte o por el contrario mirar el otro hemisferio que te dice que solo has recibido un gol por partido en 29 jornadas y que has recuperado esa temperatura defensiva después de 2 partidos en los que has encajado 7 goles. Creo que el Zaragoza necesitaba cerrar su propia puerta. Me parece que goles no tenemos y con lo cual va a ser muy difícil que se fabriquen en cantidades industriales, pero lo que sí que necesitamos es que los marcadores sean cortos, tratar de no recibir ningún gol. Y bueno, pues si te tienes que salvar al golpe de empate, es salvarte. Dani, ¿a ti qué te pareció el equipo defensivamente hablando? Me parece que luego lo podemos personalizar, ¿no? Creo que hubo algún jugador que destacó especialmente, pero después de 2 partidos en los que, bueno, pues nos marcaban gol cada vez que nos llegaban, me parece que el equipo respondió mejor y que es urgente, que era urgente que lo hiciera. Yo no, supongo que lo comentaremos a lo largo de este rato que vamos a tener. Futbolísticamente creo que es de los últimos 3 partidos, creo que es el peor. Creo que es el que el Real Zaragoza ha mandado menos y ha jugado menos tiempo a lo que le gusta. Pero obviamente es un resultado que le viene muy bien, porque aunque lo que hacía falta era ganar, cerrar la portería creo que cierra un poco la psicosis que se había provocado en las últimas 2 jornadas. Llegaron muy poquito, otra vez un partido en el que Cristian apenas tuvo trabajo, según la estadística creo que son 2 paradas y poco más. Es que yo creo que la gran diferencia con los 2 partidos anteriores seguramente radica en el hecho de que el Burgos es un equipo que tiene mucha menos calidad ofensiva de la que tenían el Málaga y el Alavés, entonces es difícil también analizar el avance del Real Zaragoza en ese sentido, porque creo que, ya digo, ¿no? El Burgos es un equipo muy diferente a lo que te habías enfrentado. Pero bueno, es un buen punto de partida para empezar a crecer defensivamente, ¿no? Que es lo que hacía falta, y a partir de ahí pues veremos. Ahora tienes otra oportunidad en Lugo, que es un equipo que prácticamente está desahuciado y en el que ahí sí tienes que ganar sí o sí, y luego pues dentro de la tranquilidad ya veremos cómo se navega en este barco. Hablabas de solo 2 paradas de Dani, de Cristian Dani, muy bien valoradas por el algoritmo, por cierto. Ha sido la tercera mejor nota del juego, Cristian. Quizá Chema también nos pudo jugar a favor que al Burgos en ningún momento le pareció mal el empate. Llegaba Calero con el discurso de que no se querían todavía equivocar, de que el objetivo principal eran 50 puntos. En ese sentido es un empate que les acerca ya prácticamente a tiro de piedra del objetivo y no renunciaron a la victoria, pero dio la impresión de que el empate no les venía mal en ningún momento del partido, ¿no? No, porque el Burgos precisamente ha crecido desde esas premisas, ¿no? De resultados muy cortos, partidos en los que pasen muy pocas cosas. Si os dais cuenta, durante la primera media hora el partido estuvo muy bloqueado, sobre todo el Zaragoza apenas encontró pasillos interiores por los que progresar y bueno, el Burgos se maneja muy bien en ese tipo de partidos que tanto reinan en la categoría, por otro lado, que son partidos que se llevan al límite del empate y que suelen caer del lado de un detalle, ¿no?
El Burgos, si os fijáis, creo que tanto sus victorias como sus derrotas, que han sido muy pocas, han sido siempre por la mínima. Sus partidos son así. Se maneja muy bien y se mueve de cine en ese tipo de escenarios. Y sí, el Zaragoza se benefició de ello, también de lo que ha comentado Dani. El Málaga y el Alavés son rivales o eran rivales con una calidad ofensiva determinante y eso se traduce en pegada. Al final el Zaragoza no creo que tuviera un problema defensivo, ¿no? Yo creo que venía de encajar 7 goles en 2 partidos, que es una hemorragia catastrófica y que había que abortar, pero su problema defensivo era coyuntural, puntual de esos 2 partidos. Yo creo que el problema preocupante del Zaragoza es otro, que es el problema estructural, que es el que es más complicado de solucionar y en el que llevamos toda la temporada, que es en la generación de juego ofensivo y ahora en la finalización, ¿no? En la definición de las ocasiones. Porque sí que hemos vivido un tramo de la temporada, sobre todo cuando Carcedo sale del club, es despedido, que el Zaragoza le costaba mucho generar ocasiones. El Zaragoza no metía directamente porque no tenía oportunidades. Su volumen ofensivo era muy bajo y de muy pobre calidad. Sí que con Fran se ha corregido esto y el Zaragoza sigue sin tener gol, pero ahora sí que tiene ocasiones. Contra el Alavés menos, pero Málaga vimos la primera parte que por ocasiones y goles esperados el Zaragoza tenía que haber sido por delante. Y ayer un poco lo mismo. El Burgos, que es un equipo muy fuerte en defensa, sobre todo en la protección de su área, que es para mí, junto con el Alavés precisamente, los 2 equipos que mejor defienden su área de la categoría. El Zaragoza aún así tuvo las mejores ocasiones del partido. Bueno, es que realmente, Chema, lo que tú comentas, ¿no? El Burgos, que ha recibido 16 goles en toda la temporada, no vas a ser tú el que le marque 1, 2 o 3 goles, ¿no? O no es lo más probable que ocurra. Lo improbable era lo que ocurrió en el partido de ida, ese 2-2 en el plantío, que fue totalmente contracultural por las características de los 2 equipos. Comentabas que era un problema coyuntural de la defensa. Por suerte es coyuntural, porque ahora lo vemos por el retrovisor, porque hemos sido capaces de salir de ahí, ¿no? Y sí que es verdad que en el minuto 3, minuto 4, no hizo Bermejo la de Silla, la del delantero del Alavés, pero bueno, pues tuvo ahí una desatención defensiva en una falta muy parecida en el otro campo, en el gol sur, pero bueno, son situaciones que el Zaragoza no se debe permitir y que me parece que conforme avanzó el partido no se lo permitió. Dani, poniendo todavía el foco en esta mejora defensiva, a mí lo que me llamó la atención es que solo hubo un cambio, además un cambio sobresaliente, ¿no? Un cambio muy, muy destacado, que es por fin la oportunidad de Marcos Luna como lateral derecho titular, pero que todos podíamos más o menos esperar la vuelta de Francés, quizá incluso la de Fuentes. No, Escribá se mantuvo con la misma línea defensiva que encajó 3 goles en Málaga, con la diferencia de que a Luna le dio la alternativa. Nos lo podíamos más o menos esperar, la oportunidad a Luna, después de esa rueda de prensa que hizo previa al partido. ¿Tú te esperabas algún cambio más? Y a partir de ahí, ¿qué te pareció? ¿Cómo te pareció el equipo? ¿A quién destacarías en esa zona? Bueno, yo lo comenté la semana pasada, ¿no? Al final, en el balance de los 2 últimos partidos entre Lluís López y Francés, Alavés y Málaga, creo que había quedado más señalado Francés que Lluís López, por lo tanto, no esperaba ahí un cambio. Quizás en el lateral izquierdo era una posibilidad, sobre todo por la alternancia que había habido en los últimos partidos, pero bueno, parece que ahí ya Nieto se asienta definitivamente. Y el tema de Luna lo comentamos también, ¿no? Es que es una cuestión bastante lógica. Cuando tienes 4 laterales, en uno no confías, los otros 2 los estás alternando y no te dan tampoco excesiva confianza, pues prueba al que no has usado. Y es verdad lo que dijo Escribá, que seguramente a Luna le faltó proyección ofensiva, pero bueno, lo primero era lo primero. En este partido primaba cerrar la portería, defender, y yo creo que ahí estuvo bastante bien
Marcos Luna. Es verdad que seguramente con más partidos y más confianza va a ser un jugador que por sus características se va a proyectar mucho más en ataque y va a ser más útil también ahí, porque entre otras cosas en el filial muchas de las veces que juega lo hace por delante del lateral. Así que es un jugador que esperemos que sea muy útil al equipo de aquí a final de temporada y que pueda verse todo el potencial que encierra, que yo creo que es mucho más de lo que vimos ayer. Chema, ¿qué te pareció a ti el debut como titular de Luna, que tuvo que pedir el cambio más o menos a los 65-70 minutos por calambres? Creo que tuvo, sobre todo en la parte final del primer tiempo, sus mejores minutos, ¿no? Cuando Francho se acercó al sector, hicieron ahí una muy buena sociedad. Yo tengo la impresión de que ha llegado para quedarse. Además, ha metido la quinta tarjeta amarilla el otro día, o sea que yo creo que el Lugo va a ser titular. Sí, yo creo además que todo lo que no sea eso, que Luna se estabilice las alineaciones de Fran Escribá, va un poco en contra incluso de la idea de club, ¿no? Hay que mirar también un poco en el futuro y bueno, ya sabemos lo que nos va a dar Larrazábal, sabemos lo que nos va a dar Fran Gámez, también por desgracia lo que nos dio y no nos va a dar ya Carlos Vigaray, pero lo que no sabemos es lo que nos puede dar Marcos Luna, y creo que bueno, su aparición ayer en el 11 fue cuanto menos prometedora, fue bastante digna, sobre todo teniendo en cuenta que en los dos partidos previos el lateral derecho del Zaragoza había quedado muy señalado, independientemente de quién lo ocupara. A nivel defensivo, pues Fran Gámez y Larrazábal habían presentado debilidades importantes y creo que habían salido en varias fotografías de los goles rivales. En este sentido, Marcos, yo creo que a nivel defensivo estuvo bien, lo vi como un jugador que va bien en el cuerpo a cuerpo, que fue rápido de pies. Creo que menos un lío que le hizo Gaspar Campos al principio de la segunda mitad, que luego él mismo corrigió, no sufrió ningún duelo. Y bueno, era también el Burgos es un equipo que empuja bastante por fuera con los laterales y había que tener precaución. Y luego para arriba también vi una mejora sensible respecto a sus predecesores en la toma de decisiones, ¿vale? Más allá de la ejecución de los centros, de ese último pase, de esos penúltimos pases, sí que vi un futbolista más maduro, muy maduro en la toma de decisiones, en cuándo apoyar, cuándo profundizar. Y creo que por ese lado hay un margen de mejora importante que además el equipo lo necesita, porque bueno, Marcos Luna es un jugador que además tiene buen pie, mejor pie que Fran Gámez y que Larrazábal. Y en este Zaragoza que parece que no pones un centro ni aunque se vaciara el estadio de gente, siempre le pegarías algo. Es importante tener un jugador de estas características. Ahora mismo yo creo que la sensación que tenemos todos es que bueno, pues va a ser la misma línea defensiva que haya en Lugo, ¿no? En el Anxo Carro, porque me parece que Nieto hizo muy buen partido, especialmente la segunda parte a nivel defensivo estuvo impecable. Jair creo que también hizo un partido muy superior al de las últimas semanas. Y luego lo que también parece bastante probable es que bueno, pues el Zaragoza se va a seguir ordenando en ese 4-4-2 hasta que vuelva a Zon, aunque por momentos da la impresión de que le cuesta y que chirría, ¿no? Que es un empeño que bueno, pues que seguramente al equipo no le va del todo bien. Y ayer lo comentabas tú, Dani, hubo momentos en los que se notaba, ¿no? Que el equipo sufría, que tanto con balón como sin pelota el Burgos al final te hacía superioridades en esa zona central y tú sufrías. No lo sé, en la crónica lo he comentado, es que, y no sé cómo lo veríais vosotros, si este tiene que ser el sistema y esta tiene que ser la alineación, yo ayer hubiera metido a Puche por fuera y a Bermejo por dentro, por lo menos. Y me parece que todos se hubieran encontrado más cómodos, ¿no? Porque cada partido que le vemos a Puche nos da más la impresión de que ese no es su lugar y de que sufre, que es un chico que lo intenta, que se esfuerza, que presiona, pero que cuando le llega la pelota no tiene los códigos de lo que debe ser un delantero en esa zona del campo. Sí, bueno, al final
es un poco el empeño de Escribá, ¿no? Lo hemos visto con otros jugadores en otros momentos que quizá han estado fuera de su lugar. Puche él mismo ha reconocido que se encuentra más cómodo jugando en banda y quizá le está costando un poquito más jugar arriba. Y el problema que tiene el Real Zaragoza seguramente es que las bajas, lo mismo de Iván Azón, como si faltara Simeone, como la propia de Mollejo, son bajas estructurales, ¿no? que condicionan mucho la forma de jugar el equipo. De un equipo que intenta presionar arriba y sin estos futbolistas se ve obligado a jugar de otra manera porque los suplentes no llegan a ese nivel de intensidad y de físico que ofrecen, pues eso, los Mollejo y Iván Azón, ¿no? Entonces, a partir de ahí el equipo obviamente sufre más. Vamos a ver, ¿no? Parece que Escribá no está muy dispuesto a cambiar el esquema, aunque es verdad que confesó que el día del Málaga era un 4-2-3-1, pero al final ya sabemos que la diferencia entre el 4-2-3-1 y el 4-4-2 es muy escasa, ¿no? Depende mucho de cómo lo afronten los jugadores. En ese caso fue Bada. Y lo hemos comentado, ¿no? Quizá con las alas de Bebé y Bermejo, pues al final el equipo también sufre por ahí, también le cuesta arroparse y ahí pues seguramente Zapatero va a ser un jugador absolutamente fundamental por lo que estamos viendo en las últimas jornadas. Chema, te he reservado esta pregunta a ti porque nosotros la venimos fatigando ya desde hace unos días. ¿No te da a ti la impresión de que con la fisonomía actual de la plantilla, con los jugadores que tienes disponibles, los activos con los que cuentas, no te está pidiendo el ordenarte y hasta el protegerte con 3 centrocampistas centrales, que es donde tienes ahí una densidad de población más o menos suficiente, y luego sueltas a Bebé por izquierda, a Bermejo, Pucho, al que quieras por derecha y atacas con 3, ¿no? Sí, pero a ver, por lo que comentas, por la propia confección de la plantilla y los puestos, posiciones que están más o menos cubiertos, ya no hablo de calidad, sino por lo menos en número, lo razonable es pensar que el Zaragoza fuera un 4-3-3, pero es que estamos en la misma rueda toda la temporada, ¿no? Cuando jugábamos con 4-3-3 o con 4-2-3-1, con 3 por dentro, el equipo no tenía llegada arriba. La solución fue meter los dos delanteros, que ahora a lo mejor con la presencia de Bebé, que te da otras cosas en ataque que no tenías, pues quizá podría tener sentido volver en determinadas situaciones o partidos, ser un poco más flexible con esa idea de juego y ese sistema. Posiblemente, pero yo creo que el Zaragoza renació con Fran Escribá con un sistema muy claro, muy dogmático, 4-4-2, en el que los 2 delanteros eran las figuras contextuales y claves, eran los 2 jugadores que le daban sentido al equipo, Juliano y Mollejo, porque Azón no estaba. Y creo que lo que ha pasado después es a ver, hay muchas veces que un futbolista cobra valor más cuando no está que cuando está. Y aquí me refiero de Víctor Mollejo, que es un jugador que yo creo que su baja ha repercutido de forma muy negativa en el funcionamiento del equipo en todos los niveles, tanto a la hora de atacar, pero también a la hora de defenderse, lo comentaba Dani, a la hora de ganar segundas jugadas, de cerrar pasillos interiores, de presionar. Defensivamente era un jugador muy, muy importante para el funcionamiento colectivo y su baja es imposible de suplir. Vale, Mollejo es un jugador que ya lo conocemos, ¿no? que tiene sus cosas, pero creo que es importante tener una figura de ese tipo en esta segunda división, en un Zaragoza de estas características. Un jugador con energía, que ensucia los partidos, que te gana segundas jugadas, que se enfrenta a los rivales y sobre todo que contagia a los compañeros. Porque creo que fue después de Málaga, sí, que Fran Escribá denunció el problema de agresividad, ¿no? Esa falta de capacidad competitiva del equipo. Y creo que esto tiene mucho que ver con la baja también de Víctor Mollejo, porque él te da esas cosas y además las contagia a los demás. O sea, si yo estoy en el campo y veo a mi compañero cómo se tira de cabeza por una pelota, cómo pelea todas, cómo va, pues yo hago lo mismo, ¿no? Cuando falta, pues quizá ese nivel de intensidad se rebaja.
Pues yo creo que es importante, Mollejo era importante en este equipo, sobre todo no estando Azón, porque si está Azón, al final Iván te da muchas de esas cosas también. Y aquí se le han juntado dos problemas. Es una verdadera mala suerte que al Zaragoza, con todas las carencias que tiene de base, encima se le hayan lesionado dos jugadores que son fundamentales. Son fundamentales. Yo estoy seguro que hablaríamos de otro Zaragoza si Azón, Mollejo y Juliano hubieran jugado más minutos juntos. Y al final pues desemboca el análisis en lo que comentabas. No se puede jugar a lo mismo si no tienes a los mismos jugadores. Y es lo que le está pasando al Zaragoza. Y estamos viendo a Puche ahora en la posición de delantero, pero vemos que es una posición que le va grande. Quizá Puche puede ser un buen complemento a las posiciones secundarias, ¿no? Extremo derecho, extremo izquierdo, porque además es un chico polivalente, que es voluntarioso, que creo que suma siempre a nivel colectivo, pero creo que Escribá le está haciendo un flaco favor insistiendo en él en la delantera, porque no se le ve cómodo, no tiene ciertas calidades que hay que tener para jugar en esa posición. Y encima estamos en un Zaragoza en el que quizá la posición en la que más se nos va el ojo ahora es a la delantera, ¿no? Es el jugador más observado. Y creo que por ahí el Zaragoza tiene un problema severo. Y está claro, si no puedes continuar con el 4-4-2 para desarrollar el modelo en el que vienes insistiendo durante los últimos 3 meses, pues tienes que plantear otras cuestiones. A mí me da la impresión de que Escribá está forzando, está tratando de aguantar hasta que Azonte pueda volver en un par de partidos y así no tiene que deshacer lo que invente ahora, ¿no? La alternativa que pueda inventar ahora con, por ejemplo, esos 3 centrocampistas centrales y acercarte al 4-1-4-1 de Jim o al 4-3-3 o como lo queramos ver. Si Azón tarda más en llegar o Dios no lo quiera, vuelve a recaer, me parece que estará obligado ya a cambiar el modelo por lo que decimos, ¿no? Porque si ya de por sí la plantilla con todos disponibles le va justo, porque al final Mollejo no dejó de ser no un invento de Escribá, porque siempre ha sido delantero Mollejo, en categorías inferiores ha jugado en esa posición, pero a Mollejo en el fútbol profesional, en segunda división, lo imaginábamos más como un atacante por fuera que como un segundo punta, como ha venido haciendo. Lo que pasa es que fue un ajuste que funcionó, se convirtió en ese súper contagiador que tú comentas, Chema, y de momento pues te servía, pero sin ninguno de los dos yo creo que el andamio se te cae y que, bueno, pues yo creo que está esperando a Azón, que está intentando cambiarle la fisonomía del equipo lo menos posible hasta que Iván pueda volver, pero estamos en esa frontera en que en 2-3 semanas, si Iván no vuelve o vuelve de aquella manera, creo que te vas a tener que reorganizar de otro modo. Espera, Chema, perdona que te había silenciado. No, te van a dar un martillazo en la cabeza. Es que cuidado. Precisamente estamos viendo a lo que ha derivado el Zaragoza con la baja de Mollejo y de Azón. Es que su plan ofensivo en los últimos partidos se ha reducido y lo vimos ayer clarísimamente en mandarle balones a Bebé. Tu argumento ofensivo era Bebé. Hacerle aclarados como si fuera un jugador de la NBA, lo he metido yo hoy en la crónica, es que me recuerda a los Lakers más decadentes del ciclo de Kobe Bryant, cuando le daban todos los balones a Kobe Bryant para que se jugara a lo que fuera, ¿no? Un triple, un mate, era ayer Bebé, lo veíamos en ese plan, o sea, balones a Bebé y que Bebé asumiera toda la responsabilidad de encontrar portería, que, bueno, si la encuentra hay muchas posibilidades de que sea gol, pero creo que hay más posibilidades, lo estamos viendo, de que no la encuentre. Y luego, pues también metió 3 o 4 centros muy interesantes, pero claro, para jugar a eso tienes que tener delanteros que sean rematadores de área, y el Zaragoza no puede pretender rematar centros con Puche de delantero y con Juliano, que es otra cosa, y más ante un Burgos que como hemos comentado antes, es el rey defendiendo su parque, ¿no? Ahí en el área debajo de la portería. Entonces, claro, también los próximos rivales van a ir viendo a lo que ha derivado el Zaragoza y van a hacerle ayudas al defensor de Bebé, le van a dejar abierta la posibilidad que tire.
quiero decir que el Zaragoza, si insiste en eso y si Bebé es tu único argumento defensivo, vas a caer en la previsibilidad, ¿no? Te vas a convertir en un equipo muy, muy fácil de defender también. Bueno, de hecho, Dani, el Burgos tenía ya totalmente estudiado que cada vez que tuviera la pelota Bebé, creo que era Navarro, le ayudaba a Areso en el 2 contra 1. Pese a enfrentarse a dos defensas, Bebé tenía capacidad de irse, ¿no? Por dentro, por fuera, amenazar con disparos, poner centros con los dos pies, con los dos perfiles de los dos pies. Creo que ayer dio un recital de recursos técnicos. Pero me parece que cuando tú juegas tus mejores minutos del partido es, en relación a lo que comentaba Chema, cuando tú te quitas un parche en el otro ojo y no te conviertes solo en un equipo que ataca por izquierda. Y ahí tuvo bastante que ver la permuta de posición entre Francho y Zapater. Podría parecer un asunto menor, un matiz, la posición de ambos en el doble pivote, pero es que a mí me parece que Francho, cuando lo pones en el perfil derecho del doble pivote, es un jugador infinitamente mejor y fue cambiarlos, que permutaran su posición y empezó a cocinar ahí una profundidad en esa banda con Luna, con el propio Bermejo, que te hizo que fueras un equipo de dos amenazas. En la izquierda título personal con Bebé y en la derecha título combinativo con los jugadores que ahí se asociaban. Sí, yo creo que además es algo que hemos visto en más partidos, ¿no? Que cuando Francho se aproxima al costado derecho es capaz de generar superioridades con el lateral o con el jugador que juega por delante que pueden generar peligro, ¿no? El caso de Bebé yo creo que tiene una cosa a su favor y es que es un jugador que está sabiendo leer bien los partidos. Le pasó en Málaga que por momentos dejó de jugar pegado a banda y se metió más al centro y trató de canalizar él mismo el juego ofensivo. Y ayer también hubo momentos en los que cuando le hacían el 2 contra 1 supo encontrar al jugador que se le sumaba cerca. Creo que hubo una de Giuliano que acabó en un remate. Si Nieto sabe leerlo, también puede sacar provecho de ahí. Lo que pasa que es un poco lo que estábamos hablando también de los propios centros de Bebé, ¿no? Que si el jugador que llega por detrás pues acaba tirando el centro, seguramente lo más peligroso que podría hacer es que Bebé centrara y Bebé tratara de rematarlo también, porque es el jugador que ahora mismo más peligro tiene, ¿no? Y por ahí es por donde te está faltando. Al final es cierto que el Real Zaragoza de las últimas jornadas está siendo un equipo bastante plano que únicamente está sacando provecho del juego de Bebé, pero bueno, lo dicho, hay que también intentar sacar provecho de la superioridad que pueda generar Bebé con ese 2 contra 1 y eso también entiendo que se tiene que ir trabajando con el tiempo y con el paso de los partidos. Oye, os hago una a cada uno y terminamos el postpartido, el toco y me voy, luego continuamos en directo con quienes están aquí conectados en el chat, en la transmisión en directo. Dani, Escribá hizo las 3 ventanas de cambio, pero no agotó los 5 cambios. Al final entró solo Jaume Grau por Zapater en el minuto 80 y poco, 83, 84, creo recordar. Simeone ya estaba dando evidencias de acalambrarse, de ir muscularmente justo. Y luego Escribá reconoció que no había apostado por Pape, primero porque no pensaba que el partido estaba para él y segundo por no repetir esos episodios bueno, pues en los que la Romareda pierde el foco, por decirlo finamente, y no nos centramos en lo que nos tenemos que centrar, que en este caso sería pues el tratar de sacar el partido adelante. Tiene parte de entendible, tiene parte comprensible, tiene parte de hacérnoslo mirar. Me parece que ahí hay un ejercicio de revisar cómo nos tomamos las cosas y las consecuencias que tiene. Pero más allá de todo eso, creo que era un momento para apostar por Pape esos 5 minutos, porque tú necesitabas marcar gol, porque Simeone estaba en las lonas y no te puedes permitir ahora una lesión muscular de Simeone y porque, bueno, pues si te quedan 13, 14 jornadas con este futbolista, es posible que en todos los partidos no lo vayas a necesitar ni en todos los momentos de los mismos, ¿no? Pero creo que ayer era un momento para sacarlo y, bueno, pues si en la Romareda hay unos cuantos que quieren hacer el ganso, que lo hagan, ¿no?
Sí, añade un factor, que es el que tienes un tipo que te está poniendo centros. Claro. Que es que prácticamente de lo que hemos acusado al Real Zaragoza cuando ha estado Pape sobre el campo es que no le centramos balones, y ahora tienes a Bebé que con cualquier parte del pie, con ambos pies, te saca un centro bastante potable en la mayoría de las ocasiones, y que ahí a lo mejor Pape podría redimirse. No sé, a mí la verdad que me extrañó que lo dijera. Me extraña que lo haga, pero me extraña incluso más que lo diga, y entiendo que si lo dijo fue porque detectó algo en el ambiente que ya de por sí le parecería negativo, ¿no? Porque no sé si en todos los partidos que aparezca Pape se le va a tratar así, no tengo ni idea. Pero sí que me extrañó, y creo que seguramente pues está esperando que tenga la oportunidad de hacer una buena actuación fuera de casa para volver a ponerlo en casa, pero vamos, como dices, al final es un jugador de la plantilla, tampoco andas sobrado precisamente de recursos, y renunciar a Pape con todas las carencias que ha mostrado a lo largo de la temporada me parece poco inteligente, y la decisión de Escribá quizá poco valiente. Es que al final, si en este contexto no lo vas a sacar, que no se me ocurre otro contexto para sacarlo, al final no lo convoques, ¿no? Porque me refiero a ocupar una plaza en la convocatoria que bueno, pues al final no lo vas a utilizar, pudiendo, no sé, vamos al comentario un poco tribunero, ¿no? Pero pudiendo convocar a Naranjo o algún otro jugador del filial, que es cierto, al final estás viviendo de jugadores del filial o del juvenil, pero si tú reconoces que no sacas a Pape por no incendiar el ambiente, pues al final no lo convoques, porque este era el único escenario en el que Pape te iba a servir. Y terminamos, Chema, con el toco y me voy. Te pregunto sobre la actuación de ayer de Pau Sanz. ¿Pudo dar la razón a las dos vertientes, ¿no? A los dos razonamientos? Lo digo porque cuando salió por Puche sí que se le vieron maneras, desmarques, intenciones más de delantero, más de un jugador que conoce esa posición y ese oficio, pero también en la mayoría de ellas se quedó como a medio cocinar, ¿no? Como a medio hacer. Lo digo por aquellos que, en este caso, por ejemplo, Escribá, que dijo en la sala de prensa previa al partido que si a alguien le gusta Pau Sanz es a él, que por eso lo ha hecho debutar, pero que no tengamos tanta prisa porque al final estamos dejando nuestra suerte en un chico que está todavía por cocinar y todavía en pleno proceso. Entonces, creo que ayer sus 25 o 30 minutos le dieron la razón a los dos, a quienes creen que mejora el equipo en ataque y a quienes defienden que quizás es un exceso que sea titular ya. Sí, es cierto que no tuvo una puesta en escena tan radiante como el día del Alavés. Creo que también el contexto del partido era otro. El Burgos es un equipo que deja muy pocos espacios a la espalda, que se cierra bastante en el área. Incluso creo que sacó a Zabaco para cerrar con uno más. Era complicado, creo que era complicado. Yo sí que es cierto que, como has comentado, lo vi que le vi muchas y muy buenas intenciones, porque creo que es un jugador que yo ayer lo hice en el campo, que es un buen sitio para verlo, que esto igual a través de la televisión es más complicado, pero se le veía un jugador que se mueve de forma muy, muy zorra, muy astuta. Es un jugador que se metía entre lateral y central, marcando todo el rato desmarque, intentando tirar desmarque. Le falta, claro, cuando tienes un jugador de estas características, falta la otra parte, ¿no? De nada nos sirve tener un coche con un gran motor si no hay llave para arrancarlo, ¿no? Al Zaragoza le faltan pasadores. Está claro que si no hay un pasador o dos pasadores para saber leer esos movimientos de tu delantero, pues es más complicado. Y sí que luego Pau tuvo un bote en el área que no le supo dar, que se le quedó así como mordida y bueno, creo que también es normal y que yo estoy un poco en la línea de Escribá, ¿no? De que hay que ser pacientes, porque es evidente que es un chico de 18 años y no podemos someterlo a una responsabilidad que por otro lado no le toca. Por guión no le debería de tocar,
Pero como dices, también es verdad que el equipo necesita algo. Es que lo ideal sería pues que estuvieran Mollejo y estuvieran Iván Azón y pudiera estar Pau Sanz para ir entrando progresivamente, pues un poco como le sucedió a Iván Azón, ¿no? Que ha ido haciendo la mili durante las últimas 2-3 temporadas. Pero también es cierto que si Pau Sanz está en esta situación es porque se han caído las otras opciones, ¿no? Creo que, bueno, yo creo que Escribá va a seguir insistiendo en él, le va a seguir dando minutos y esperemos que quizá contra el Lugo o luego contra el Leganés, partidos que puedan ser un poquitín más abiertos, se pueda adaptar mejor el chico a esas características de lo que requiera la situación. Bueno, pues lo iremos analizando como siempre, cada semana, cada lunes, el día después del partido, en este post, en este toco y me voy. Chema, ¿te quedas hasta las 4 con nosotros un rato para hablar con el chat y comentar otros temas? Perfecto, venga. Bueno, pues vamos allá. Terminamos aquí el postpartido toco y me voy. Un abrazo, chao. Toco y me voy, tu análisis favorito del partido del Real Zaragoza en León Sepia.